Buenas tardes, somos Samuel Castro y Rafa Valdés. Samuel a la mi izquierda, yo soy Rafa. Somos los autores de Animatopeyes. Este es el tercer número de una colección que tiene Ediciones Trave, que se llama la colección Pequena, que como el nombre indica, es para el pequeñino de la casa. En este caso, para niños proyectores. Eso lo que implica es que padres, madres, vecinos, vecines, vuelos, hueles, padrinos, madrines, gente, bueno, en general, tienen que pues hacerse con este librín e interaccionar con los niños, algo que no se suele hacer. Ahora voy a ser un poco crítico, venga, como tengo media hora puedo decirlo. Ahora soléis ponerlos delante de la tele, ¿de acuerdo? Ponerlos ahí con Peppa Pig y la patrulla canina, y entonces los guajes acaben diciendo, cuando intenten replicar cómo son los animales, replíquenlos como lo fue en los yanquis, sin darnos cuenta de que todos los lingües tienen esos onomatopeyes, ¿no? Por eso el nombre animatopeyes. Quiere decir, la su manera de pronunciar los sonidos, tenemos la nuestra manera de llamar a los animales y también de espantarlos. En este número, como queríamos saber cómo reaccionaba el público, no pusimos la manera de espantarlos. Estamos en plan buen rollo, amiguinos, de los animalinos. ¿De acuerdo? Para la siguiente edición, ¿no? Para la siguiente edición ya espantar y, bueno, y otras recomendaciones más útiles para esta sociedad del siglo XXI. La idea, ¿cómo salió? Puede desmentirme Samuel, que yo lo que suelo hacer siempre, cada tarde que coincidimos, yo digo una cosa y él suele llevarme la contraria. Yo creo que la idea salió de Esther Prieto, que no puede estar aquí con nosotros. Comentónos un día que ya era necesario que para lo más pequeño de la casa, para la reciella de Asturias, libros de estas características. La verdad que en Trave teníamos otros dos títulos, otros editoriales, Baños, Ámbito, sacaron libros también. Ámbito tenía de animalinos, de hecho, y de la primavera. Y yo creo que, y además en la colección teníamos, el primer número fue jugando con los números, el segundo los tres portes. Yo creo que ya tocaba hacer algo de animalinos, tío. Además, a los críos chicos probablemente ellos entren por los huellos, claro. Está feo que lo digamos nosotros, está feo que lo diga Samuel, pero voy a decirlo yo creo que las ilustraciones quedaron bien guapes y llamaderes. Además también ahí claro, Esther Prieto soltó la idea y después nosotros tuvimos que maquinar cómo materializamos esa idea. Yo siempre digo que ideas hay muchas y talento hay abondo, pero cómo se materializa y cómo se llama la práctica, eso ya hay otro cantar, ¿no? Y entonces ahí tuvimos rompiéndonos un poco los cuernos y las cabecines. Y entonces cuando estaba haciendo Samuel ya los primeros bocetos, ahí, claro, salió, digo, hombre, ya que estamos haciendo una cuestión de onomatopeyes del asturiano, referidos a los animales, digamos, que los animales también sean de aquí. Entonces, claro, la pita que tenía Samuel a mí no me valía, tenía que ser una pita pinta. Claro, o sea, tuve que hacerla a los animalinos unas cuantas veces, porque, claro, yo pensaba, digo, hice un gochín, tú sabes qué guapo había quedado un gochín, y dice, ya, pero igual tenía que ser un gocho azul celta. Claro, y tiene razón. Y claro, y un gocho azul celta no se parecía al gochín que yo había hecho. Entonces tuve que ponerles manchines, tienen los orillas más grandes, caíes. Y lo mismo con la pita. No valía una pita normal y corriente. No. La ovella también tuvo que ser xalda. Xalda, hombre, como mandan los cánones. No, pero mira, la ovella xalda, lo bueno que tiene la ovella xalda es que yo pensaba que eran todos negres, pero no, descubrí que también les hay blanques. Y entonces, bueno, y era más al estilo tradicional, quiero decir. La vaca ahí no tuve oportunidad de arriesgarme. No. Dijo que tenían que ser del pueblo de él. Claro. Entonces, a los valles. A los valles. Y ya la perrina y el muchín. Sí, ahí sí, pues, ya. Bueno, ahí había diferencias. El perrín yo tiraba más por un mastín, pero claro, el mastín no entra en este libro. Claro, ¿sabes? Es un perro muy grande. Y entonces ya pasamos a un perrín, bueno, más de un perdiguero de estos, ratonero. Sí, eso ya. De estos que no sabes dónde salieron, pero que se adopten y se quieren igual que un mastín. Perros muy útiles. Muy buenos. Y entonces, bueno, después, claro, aquí hay, digamos, dos fases que son la onomatopeya que suelten los animales, pongamos la vaca, ese mu característico, o la ovella B. No enseñes más fuelles que si no, no compren el libro. Y después, ¿cómo? ¿Qué onomatopeyas usamos? Para reclamarlos, ¿no? Para que se acerquen y podamos acariciarlos, tener ahí un
un contacto. O para que te muerdan. Bueno, Samuel, decíamos que sí iba a ser para la segunda edición, no me fastidies. O bueno, o para que te respondan como ellos consideren, ¿no? Y entonces la idea también, muchas veces, yo voy a comentarlo aquí, yo llevo 11 años organizando en Corbera una actividad paneños que se llama el Verano Literario, donde no tiene gota que ver con esto. Allí van escritores que escriben paneños y paneñas, gente que escribe en asturiano, digamos, entre unos niños que tengan de 3 a 10 años, ¿vale? Y no tiene mucho que ver con esto. Pero sí tiene que ver una cosa que hacemos en los servicios de normalización lingüística, incluido el de Corbera, unos materiales para las escuelas de 0 a 3 años, que era un poco también conocer los animales, unas planchas de goma eva con madera para que sea un material duradero, el cuerpo humano. Y claro, ahí hay un sector donde parece ser que si no tienes niños, no repares en las cosas que se necesiten o que falten, ¿no? Y yo, sin tener fíos, siempre digo que me gustaría que la televisión pública asturiana tuviera, pues, no solo ya programas dedicados para los niños, ¿no? Pero series de animación, dame igual que sean doblajes o creáis aquí, ¿no? Y entonces, cuando no tienes eso y sabes que se necesita y que lo eches de falta, a nivel editorial, pues lo que intentamos hacer aquí Samuel y yo, bueno, desde la nuestra humildad y con modestia, pues aportar una cosina más para un público en el que, quitante los padres, nadie más suele pensar, ¿no? Y claro, yo siempre pienso que son el futuro. O sea, si no pensamos ya desde que nacen en que tienen que tener material en asturiano, pues la cosa pinta mal, ¿no? Quiero decir, yo este llibrín, idea de Esther y que materializamos Samuel y yo, un poco para reflexión colectiva, ¿no? Solo tenemos 3 títulos y en realidad siempre eches de falta más cosas, ¿no? Y es complicado. Sí, para primeros lectores realmente, o sea, quitante lo nuestro, la mayoría ya están escosados, o sea, no hay prácticamente nada. O sea, y es importante hacer este tipo de llibrinos para que ellos se enganchen, claro. Después, esto ya para nota, esto ya para los adultos, porque a veces los nenos ni reparen en ello. Samuel llenó de detallinos todo el llibrín, hay un maizal, hay flores, hay valles. Ahí ya renuncié, viendo la guerra que me dio con los animales. Digo yo, mira, no te voy a decir que me pongas este arbolín o estos fuelles, porque a lo mejor me le saques de un invernadero. Sí, igual ya era más complicado. Igual ya era más complicado, ¿no? Y después, bueno, ¿cuál fue el animal que más te costó ahí trabajar, ilustrar? A ver, yo realmente lo que más me cuesta casi siempre que faigo ilustraciones y faigo cosas de estes y arrancar, o sea, como todo el mundo, porque los que más me costaron probablemente fueran el misín y el perrín, la perrina, perdón, que yo una perrina. Porque eran los primeros y no tenía muy claro, sí lo tenía claro desde un momento cómo hacerlo, porque sí tenía en mente que tuvieran texturas, o sea, que fueran como si fueran recortados, o sea, tan fechos la mayoría, son cachinos de terciopelo y hay cachinos de goma, pero todo recortado, como para poder hacerlos tú luego en casa. Quiero decir, poder coger tu terciopelo, hacerlos, imitar el perrín y hacer el tal. Y claro, una vez que ya conseguí la idea de estos dos, a partir de estos dos luego ya el resto, después de que me dieras tú bastante la vara, que me pusiera con ello, que dibujara, que no sé qué, los otros ya salieron más fácil, o sea. Claro, yo llegaba cada tarde y digo, Samuel, ¿cómo vas? Claro, ahora bien, cuando dices esto de los recortables y demás, y es que al final, cuando pienses en esto, tienes que pensar en lo que después van a pedirte. Claro. Van a pedirte. Y entonces ya, Samuel ya tiene preparado ahí un taller, si conocéis maestros en escuelas de 0 a 3, o gente, bueno, organizado que nos quiere llevar mundo alantre, yo ya veis, con un micro, con un megáfono, arréglome, arréglome ahí. Sí, yo soy más de recortar y de esas cosas, sí, pero, más que de falar. Volviendo a lo primero, Samuel, muchas veces, que decía yo esto de la tele, las series de animación que ven los niños, que parece que es comedia, pero no lo es, ¿no? O sea, y esa interacción, ya sea, siempre tiramos a los abuelos y a los abuelos, pero valen los hermanos, los tíos, los padres y hasta los buenos vecinos, ¿no? Escuchar el mus-mus, para llamar al gatín, yo no sé, quiero decir, aunque no vayas a un parque por deporte o de manera habitual, y es difícil escucharlo ahora,
y entonces muchas veces pensamos en la sustitución por el castellano, en el caso de Asturias, pero no, si dicen algo, ya es lo que escuchen en la tele, y que suelen ser mayormente series de fuera y fechas fuera. Entonces, yo creo que también esto ahí, supongo que a los padres y a las madres no les gustará lo que voy a decir, pero yo veo mucho también por la actividad en Corbera, ¿no? Dices, tienes unos talleres y parece que hay como un aparcadero, ¿no?, de guajes. Y nosotros, claro, aunque tengamos ahí un taller, un plan B para llevar esto a la práctica, en realidad el deseo primero y último es que fuera eso, una interacción familiar o de amistad, ¿no?, de participativa de los niños, ¿no?, que aprendan ahí ya, desde lo más cercano, desde la gente que tienen al lado, y que después lo sigan diciendo, y ya ahí los niños son también muy como esponjes y van imitándose unos otros, ¿no?, y copiándose, ¿no? Claro, si no lo saben, si nunca lo escucharon o si nunca estamos con ellos, ¿no?, y con animales, es difícil, ¿no? También es verdad que ahora parece que los animales, y esto también voy a ser crítico otra vez, parece que el otro día vi aquí, bueno, no lo vi yo, contáromelo, ¿no?, en la Semana Negra, que iban animales como si fueran en un carril, ¿no?, como si fueran bebés, como si fueran naciatos, sí, ahora los animalinos. Y yo digo, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo digo que vamos a llegar por lo menos hasta les animatopeyes, tan guapes, que ilustró Samuel, por lo menos llegamos hasta ahí. Ya lo de llevar animalinos en un carrín como si fueran naciatos, yo creo que ya, bueno, ahí podemos entrar un poco a discutir eso, ¿eh? Pienso yo. Sí, a mí no me dio por dibujar carrinos aquí para llevar a los bichinos, no. Están en un ambiente bastante natural. Sí, la verdad que sí. Nada urbano. Y la verdad que estamos en Sisión, donde dicen que cada sisionés tiene más de un perro, pero yo puedo desmentir que yo vivo aquí y que no tengo perro, o sea que esa teoría ya es falsa, de manera radical. Y después también, yo creo una cosa que los que agarramos los animales, claro, al final les onomatopeyes, hay muchos pájaros, por poneros un caso, ¿no?, pájaros que tienen esos onomatopeyes asturianes, ¿eh? Claro, ahí ya entramos en el ámbito de la ilustración y en el ámbito también de que, aunque no lo queramos admitir, la naturaleza que conocen los niños y las niñas de Asturias, no digo les de otras partes, que serán les correspondientes, es bastante escasa. Y un conocimiento bastante escaso. Pongo una nota de ayer y mismo con Susana Sela, la escritora, tiene un cuento que se titula Boom, y entonces fala en un momento de un ablano. Entonces la cara de póker era bastante grande, un ablano, dices, no sé, para mí, yo no pongo cara de póker, lo que me pongo cara de póker es que desconocen que hay un ablano, ¿no? Y entonces ella, para intentar arreglarlo, dice, un ablano y un avellano, pero es que la cara de póker seguía, porque lo del avellano sonaba yo a chino. Claro. O sea, no era una cuestión de asturiano o castellano, ¿no? Y entonces en este caso, pues el tema de los onomatopeyos animales, agarramos no, digamos, pues la coruxa o la cogorniz o de una utre, sino, digamos, los animalinos de casa, ¿no? Los que podría haber en cualquier casa. Pienso en la de mi abuela paterna, que claro, tenía allí una quintana, una casería, y entonces allí pues había los chatos, los muxinos, el perro de casa que era el Trotsky, ¿sabes? Estas cosas, o el Ney, o el Nerón, estos nombres grandilocuentes que se os daban a los perros de la casa. Después también los gochos. Y bueno, digamos, apostamos por esos, digamos, porque son los más cercanos a los humanos, ¿no? Y entonces si pones ahora a lo mejor a un niño una curuxa, y es fácil que no sepa diferenciar una curuxa de un curuxio. Pero de los distintas variedades de curuxios y de curuxies, bueno, eso ya es como para poner aquí les onomatopeyes, que les hay en asturiano, pero como para ponerles, ya iba a ser como no ya un animatopeye, sino prácticamente un críptico, ¿no? Hay un juego críptico ahí para andar. Y no sé si se te ocurre algo más. No, ya sabes tú, aquí el de falar eres tú. Yo soy más de agarrar el lápiz y estas cosas y pintar. Sí, en verdad estoy en el libro porque no sería agarrar el micro, este chaval. Pero bueno. Está claro. No sé cómo vamos de hora. Vamos bien. Cosa rara, tío. Tenemos preparados onomatopeyas para espantar, para que después entren los siguientes. Tenemos ahí unos cuantos preparados, porque además todos los animales que salen aquí, los gochos, los perros, los pites, los pollinos, los gatos y los ovillos, todos tienen onomatopeyas para espantarlos.
O sea que eso ya queda para otro día, para otro llavor, para otro librín. Y no sé, ¿cómo esperes que salga esto? ¿Tú crees que les gustará a los padres, que son los que tienen que comprarlo? Hombre, yo espero que sí. Yo creo que son librinos muy guapos. Además son libros que ellos pueden agarrar, los pequeñinos, y son visualmente muy atractivos. Y entonces yo creo que sí, que los padres deberían mercarlos. Está ahí el próximo, al pasar el verano, el día de la Reciella, yo creo que hay un buen día. Bueno, los que estáis aquí ya podéis aprovechar para mercarlo hoy. En el puesto de ediciones Trave. También es verdad que apostamos por un material que fuera duro, pero no excesivamente duro. Es decir, no queremos que se abran cabezas con este librín y después que al final te quede ahí, hombre, Rafa Valdés y Samuel Castro, los que hicieron el libro con que mi guaje abrió la cabeza al fiu del quinto. No, tampoco es eso, ¿no? Pero sí suficientemente duro, que eso también fue un proceso complicado, Samuel. Esto también, yo creo que muchas veces cuando decimos que falten materiales, sí, también nosotros miramos mucho, ¿no? Al estar en Ediciones Trave, tipo de libros que hay en otros lingües o que fue en otras editoriales, como no imitarlos, pero sí inspirarnos, ¿no? Claro, y muchas veces ves ahí los librinos que nosotros tenemos en la librería de Susaeta, ¿no? Una editorial que tiene unas tirades muy grandes, gigantes. Claro, para hacerse en asturiano tienes ya el problema de la producción, de dónde lo faes. Claro, muy complicado, o sea, es que obligante a ir a China, y claro, obviamente una editorial como la nuestra no puede hacer tirajes de 3.000 ejemplares y ir a China. O de 5.000, ¿no? Y es muy complicado hacer estos libros, muy complicado. Y además, quiero recordar los anteriores, el de Xugando con los números, el de los transportes, fixéronse aquí en Asturias aquí, sí. Y este ya no hubo posibilidad material de facelo. Ya no había ninguna imprenta asturiana que pudiera hacer un libro de estas características con este cartón duro. Sí, ya era imposible. Porque hay un trabajo artesanal realmente esto y ya no lo fae casi nadie. Supongo que porque no es rentable y entonces, claro, tienes que ir a China. Quiero decir, una tirada de 500 ejemplares, 1.000 ejemplares, ya no tiene rentabilidad ninguna. Lo que en otro tipo de libros sí la tienen. Entonces, bueno, en ese sentido, pues que también informar de estas cosas, porque yo creo que son muchas veces cuando lleguen propuestas, creo que la gente no sabe lo que hay detrás de este labor de producción, ¿no? Muchas veces dices, bueno, para las páginas que tienen, el precio que tienen, siempre hay ese tipo de cosas, y yo creo que es conveniente decirlo aquí, ¿no? Que hay gente adulto, ¿no? que lo entienda, ¿no? Que lo entienda, que no siempre es fácil materializar este tipo de ideas. Y además que después hay otro tipo de materiales que, insisto, que ya no hay ni imprentas asturianas que lo faigan, ¿no? Siempre la voluntad que, digamos, que quede todo en casa, ¿no? Toda la cadena de producción, y por desgracia cada vez es más complicado poder hacer eso, ¿no? Que todo quede aquí en Asturias, todos los elementos de la cadena. Esto no es para poneros tristes, sino para animaros a comprar esto y a poner este tipo de cosas. Porque si esto no funciona, pues dices, ¿cómo convenzo a Samuel? Y estoy 3 meses diciendo hoy, remátame ese gocho Astur Celta, Samuel. Claro, iba a ser imposible. Hay ese gocho que tenía unas orillas pequeñines. Claro, y decía yo, no puede ser. No sé si hay alguna pregunta. Tenéis ahí... Os damos el micro, no os lo dan para que no nos preguntéis. La gente de la organización son amigos. Nacho. Cuando fales de que la coruxa, los pájaros, tienen onomatopeyas en asturiano, yo por ejemplo no los conozco. ¿Cómo fue el trabajo que hicisteis, no solo para eso, para saber qué onomatopeyas más hay por ahí en asturiano? ¿Se han recogido los libros? ¿Hicisteis algo de trabajo de recogimiento oral? ¿Cómo lo sacaste? Bueno, en el caso de estos, como soles de casa, estos soles fáciles. Soles fáciles, quiero decir, soles fáciles para quien tuviera esa experiencia y esa convivencia. Y es fácil que alguien diga, oye, pues yo en cuenta de que el cacagaracá, yo digo cocorocó, para Quirós dicen cocorocó, ¿vale? Y digo yo, ya, pero eso lo comentaba yo a un ilustre quirosano que dentro de un cacho va a estar en la carpa quemarropa hablando del invento de la lengua. Decía yo, pero el libro escribílo yo, no tú. Entonces yo agarré la de la mi casa, ¿sabes? O sea, para que no haya aquí discrepancias raras ni demás. Quiero decir, al final las onomatopeyas cambian bastante, ¿no? No digo dentro del asturiano, dentro del castellano o de cualquier idioma. Y entonces, a lo que preguntabas, Nacho, hay unes que son más fáciles en la cuestión de los pájaros, porque son parte también de refranes o de frases fechas,
etcétera, ¿no? Hay otras que son más complicadas y entonces hay, por suerte, hay trabajos hechos alrededor del asturiano, ¿no? Por filólogos, por lingüistas, que, bueno, tuvieron orella bastante para apuntar esas cosas, ¿no? O para grabarles, ¿no? Porque tampoco son un tema de conversación que salga así a costa fecha, ¿no? Que salga de manera directa. Entonces, en este caso, fuimos, entre comines, a lo fácil y después sabiendo que, claro, hay alguna que, bueno, que a lo mejor no coincidimos, que tú conoces otra y demás. El propio Samuel decíame de alguna, pues a mí suena más esta. Digo yo, tú dedícate a ilustrar, que no me estás entregando las cosas a tiempo. Ya está, ¿no? O sea, vamos a llevarnos bien, vamos a hacer el favor. Ahora, desde los animales, ahí yo muchas veces, sábelo la gente, pues en el ámbito de la caza. Sábelo, ¿no? Sábelo, y entonces ahí, si tienes, pues eso, contacto consciente, pues hay de algunas especies de pájaros que sí que le saben. Otras tienes que ir ya a eso, a tipo de monografías, y otras, por desgracia, muchas veces, en el ámbito de los pájaros, y eso puede decirlo gente especialista en el mundo animal, muchas veces no sabes a qué especie en concreto se refieren. Y a veces con el mismo nombre, el paisano o la paisana de un lugar refiérese a algo que el especialista tiene catalogado como especies distintas, ¿no? Eso pasa muchas veces, yo qué sé, con el pardón hay gente que llama a pájaros distintos. Y con el ferre, claro, y a lo mejor para mí el ferre ya es clarísimo porque reconozco la especie, esa en concreto, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que también muchas veces, yo creo que cuando se recogían estas cosas, Nacho, nunca se pensaba que iba a salir un gibrín como estos, ¿sabes? Porque creo que en algún momento la gente que recogía o que encuestaba vivía en otro momento de la sociedad, donde no había ni tanta televisión, ni tanto móvil, ni etcétera, ni etcétera. Y entonces eran cosas que había una transmisión clara sin ningún tipo de conflicto intergeneracional. Ahora faes esto porque la transmisión o no existe o es muy difícil, o también quieres llegar a gente que no tuvo esa oportunidad, que la tenga, ¿no? Que la tenga. Que las circunstancias de cada cual son distintas y por lo menos abres un camino aquí para quien no tuvo esa oportunidad de, digamos, de guaje, de escucharlo, ¿no? Pues que les conozca ahora. ¿Ya la hora? 5 minutos. Sí, ya. No, sí. Si no más preguntes, es que tengo que decir ya la monotopía de espantar a la gente, que está seguro que la conocéis, que ya la de Fute, ¿no? Fute. Muchas gracias por la vuestra asistencia, gracias a la Semana Negra, a David Acera y a la organización por darnos la oportunidad de presentar aquí a Onomatopeyes, que acaba de llegar de imprenta, buenos días, y que tenéis en el puesto de ediciones Trave a la venta. Y aquí, y ahí. O sea, no tenéis ni que andar 100 metros. Gracias.